para hacer las cantidades que otras personas hacen trabajando 8 horas. Acá, si tú estás metido de lleno y si estás así de cabeza como yo estoy en esto, tú solo necesitas 8 ventas para tener una gran vida en todo el mes. Y solo necesitas 4 o 5 para tener una vida promedio, o normal y familiar. Ojo, ni siquiera solo tú, ¿sí? Porque ya vamos a ver, y creo que acá de los presentes, Fío ha visto, bueno, Karim Fiorella y Branco han visto un poquito el potencial de esto en su momento, ¿no? Han visto un poco los márgenes que nosotros podemos tener y cómo es que podemos ganar aquí. Vamos a entender un poco cómo funciona esta industria y vamos a ver cuáles son los players, quiénes están metidos aquí, con quiénes estamos jugando, qué lugar ocupamos nosotros. Este es el ecosistema de los viajes. En los viajes tenemos a los gigantes, que ya les voy a explicar quiénes son. Tenemos a los operadores, que es muy diferente y algunos lo confunden con agencias. Tenemos a los consolidadores y a los mayoristas, que son confundidos entre sí también. Y tenemos a los minoristas. Todos ellos están descansando sobre bases tecnológicas, sobre empresas de tecnología que nos proveen. ¿Quiénes son los gigantes? Los gigantes son los que ya se imaginan, las aerolíneas. Las aerolíneas son empresas multimillonarias. También las líneas navieras. No hay que subestimar las líneas navieras. Hay empresas navieras mucho más millonarias que las aerolíneas más grandes del mundo. Imagínense, ¿cuánto cuesta un crucero para 5.000 personas? ¿No? Un avión tiene capacidad de 180 o de 300 y algo, pero 5.000 personas, ya se imaginarán las inversiones. Y hay empresas que tienen flotas de cruceros. Y también las grandes cadenas hoteleras. Vamos a separar aquí los hoteles normales de las grandes cadenas hoteleras y ya van a ver por qué. Pero esos son los primeros players de esta industria, los gigantes. Luego tenemos a los operadores. Hasta ahí ya se imaginarán quiénes son, ¿no? Los guías turísticos son un tipo de operador. Las empresas, los tour operadores se le llama, que son como agencias pero operadoras, son solo de tours. ¿Está bien? Ellos tienen sus vans, tienen sus buses, tienen sus vehículos por ahí y tienen guías turísticos, fotógrafos, choferes, etcétera. Los tour operadores suelen ser este tipo de empresas, también las de transporte, también los operadores de catamarán. Si ustedes han ido al Caribe, se han subido tal vez a un catamarán, a una lancha, a un yate, ¿sí? Pero también hay dos tipos de operadores que son más grandes, que son los parques temáticos y son los hoteles. Recuerden que en los gigantes pusimos las grandes cadenas hoteleras, pero los hoteles son operadores también porque son empresas que operan, valga la redundancia, que están ejecutando un servicio. Los parques temáticos también son empresas que están ejecutando, operando, gestionando. No están comercializando, están operando. Lo mismo pasa con los tour operadores. Los guías turísticos no venden. Ellos son contratados por agencias de viaje. Si ustedes han tomado un tour, lo más probable es que lo hayan comprado en internet, en una agencia de viajes virtual, o lo hayan comprado con una agencia de viajes física o tradicional. Luego vienen los mayoristas, y esos son los mejores aliados de las agencias de viajes y de los agentes independientes también. Su soporte principal es la tecnología. Un mayorista atiende y provee a las agencias de viajes. Nosotros, como agentes de viajes, ya les estoy spoileando un poco, nosotros somos minoristas. Las agencias minoristas necesitan de los mayoristas, porque los mayoristas tienen conexión directa con los sistemas de hoteles y cadenas principales. Les doy un ejemplo. El día de ayer yo estuve conversando con varias cadenas o representantes de cadenas hoteleras y las más grandes, como Sirenis, por ejemplo, por más buena onda que sea el representante, te dice, yo no te puedo vender porque no eres mayorista. Y para que ellos me puedan vender, yo necesito una estructura tecnológica, requisitos que ellos me piden, para que ellos recién me puedan dar una llave API o una conexión directa a su sistema de reservas. Los mayoristas tienen privilegios, una conexión muy directa, ellos están como intermediarios entre todas las cadenas hoteleras, eso también las aerolíneas y también los cruceros, ¿está bien? Pero los mayoristas que tienen conexión con aerolíneas tienen otro nombre y acá lo vamos a ver. Son los consolidadores. Probablemente los consolidadores en esta parte ya de la cadena
son también una de las más grandes. Puede haber un mayorista pequeño, ¿sí? Es más, yo creo que Rice en cualquier momento se vuelve mayorista. La agencia de viajes en cualquier momento se vuelve mayorista. Es cuestión de poco tiempo. Pero los consolidadores ya están en otro nivel, ¿sí? Son empresas millonarias que compran en masa vuelos de diferentes aerolíneas. Imagínense, ¿no? Pagan millones de dólares y le compran a LATAM, a Iberia, a Air Europa, a Qatar Airlines y a todas estas aerolíneas, les compran así cientos y cientos de asientos y de vuelos en diferentes rutas, las rutas que ellos creen que van a vender, y las prepagan súper barato. Y luego las revenden. Ellos utilizan sistemas llamados Amadeus, Sabre y otros más. Si ustedes se meten de lleno a esto, van a aprender qué es Amadeus, van a aprender qué es Sabre, van a ver que no cualquier agente de viajes maneja esto y que se necesita una certificación especial para entender estos sistemas. Gracias a Dios, ahora hay mucho broker turístico y mucho agente de viajes que no necesita aprender Amadeus ni Sabre porque las plataformas son mucho más amigables y tienen estos sistemas integrados bajo otras interfaces. Minoristas. ¿Quiénes son los minoristas? Las agencias de viajes, los brokers de viajes, y acá les voy a hacer un paréntesis porque es necesario entender la diferencia entre broker y agente de viajes. Un agente de viajes gestiona el viaje, asesora, da soporte y después de vender hace un seguimiento, le hace el check-in al cliente, revisa cómo va todo y siempre está ahí dando soporte. Un agente de viajes, todo un abanico de servicios y sobre todo lo caracteriza el soporte. Luego está el broker de viajes. El broker de viajes es totalmente transaccional. Es como un broker de seguros. Solo lo único que hace es venderte. Y luego lo llamas para qué? Para decirle que hay algún problema y ¿qué hace? Te contacta con el que sirve, el que opera, ¿no? Y no tiene nada más que hacer ahí. No digo que haya algo malo con el broker de viajes, en realidad la parte de broker es la parte más sencilla de esta industria. Ser un broker de viajes es solo decir, te conecto con ellos, compras, perfecto, yo gano mi comisión y me voy, como un broker inmobiliario. ¿Está bien? Y un agente es diferente. Luego tenemos los agentes de viajes, ¿no? Como les mencioné, las agencias y los agentes funcionan muy parecido, solo que la agencia ya tiene una estructura, protocolos, horarios de atención, etcétera, y un agente de viajes independiente atiende con su marca personal. Y está muy de moda, es una profesión que está en un boom actualmente, a diferencia de lo que muchos creen y muchos dijeron que los agentes de viajes habían muerto, que ya no era necesario por las plataformas en línea. Esto ha dado todo un giro. Cada vez la gente está buscando experiencias más personalizadas y hay todo un público que crece más y más en el mundo que no quiere lo mismo que todos y que necesita el soporte. Porque si tú tienes un problema en despegar.com, tienes que esperar a que abran tu ticket, a que te contesten, ¿no? A que te manden un correo. En fin, hay una serie de protocolos que las empresas o las plataformas tienen que un agente puede saltarse y termina siendo un mayor soporte y mayor atención. ¿De acuerdo? La mayoría de atenciones que uno necesita en esta industria suele ser una atención emocional para el cliente. Él tiene que sentir que estás ahí. Las agencias concierge. Una agencia concierge, por ejemplo, es Rise. Mi agencia es concierge. Yo les voy a explicar por qué es concierge. Y los clubes vacacionales también son minoristas. ¿Cuánto gana un agente de viajes? $50, $100, $200. Primero, que les tengo que decir que un agente gana en dólares, no gana en soles, porque la mayoría de nuestros proveedores nos cobran en dólares, por lo tanto la mayoría de cotizaciones siempre va a ser en dólares. $500,000, bueno, sí a todo y por venta. Sí, chicos, es posible tener ventas donde tienes un margen de ganancia de $1,000. He hecho ventas que me han dejado en una sola venta más de $2,000. Y sí, es posible. Pero también hay ventas que solo te dejan $50, que solo te dejan 100, que solo te dejan 200. ¿Pero cómo? ¿No? Aquí están las típicas preguntas que uno se hace cuando recién está empezando a esto. Yo me acuerdo, yo empecé hace 12 años y yo no tenía idea de cómo se hacía esto y el soporte que tenía era mínimo. Entonces tuve que arreglármelas. Y uno siempre se pregunta, ¿pero quién me va a comprar? ¿Qué le tengo que decir? ¿Dónde compro los paquetes para vender?
¿Cómo cotizo? ¿Cómo hago que me paguen? ¿Cómo les doy la confianza para que me dé el dinero? Porque no te van a dar, no sé, 100 soles, te van a dar $1.000, $2.000, $5.000, $6.000. ¿Cómo haces? Sí, ¿De dónde sacas a esa gente? Perfecto. ¿Y cómo compites con las plataformas? Esas son preguntas que todos nos hacemos. Pero primero debemos entender de dónde viene el dinero. Lo primero que debemos ver es que no hay negocio en los vuelos, ¿sí? Yo les voy a ir explicando poco a poco cómo funciona este negocio y les voy contando desde ya que no hay un negocio en los vuelos. En algún momento en el pasado hubo negocio en los vuelos. En algún momento los agentes ganábamos dinero con los vuelos de dos maneras. Con comisiones porque nos pagaban 4 o 5% por venta o con diferencia tarifaria cuando nosotros nos daban tarifas privadas. Sin embargo, ahora las tarifas privadas son muy raras, más o menos el 10% de los casos tenemos tarifas privadas y no suele haber una gran diferencia tarifaria entre lo que hay en la web y lo que nosotros podamos tener en un sistema de consolidador. Pero esto no significa que el negocio esté muerto, porque una agencia de viajes no solo vende vuelos, vendemos sobre todo paquetes de viajes o a veces vendemos paquetes hoteleros y nada más. Entonces, ¿de dónde salen las ganancias? Salen de tres fuentes, de las comisiones, de las diferencias tarifarias y de las membresías. Se lo repito, comisiones, diferencias tarifarias y membresías. Nosotros, ¿cómo ganamos comisiones? Bueno, hay dos formas de ganar comisiones. La primera es que ustedes sean un agente registrado que tenga todo lo necesario para acceder a proveedores y de esa manera ustedes van a comisionar por hoteles más o menos entre el 8, el 10, el 12 hasta el 15% por servicio. ¿Qué servicio? Puede ser hotel, puede ser crucero, puede ser tour. Hasta 18% se puede comisionar. Estamos hablando de que si hay una reserva de hotel de $1.000, comisionas 100. Esa es la primera manera de comisionar. La segunda manera de comisionar es que estés como un agente independiente aliado de una agencia formal, como la mía, por ejemplo. Tú vas a comisionar un porcentaje también. Y yo suelo pagar más que nada una diferencia tarifaria. ¿Qué significa? Vamos a hacer una venta, tú vas a ver cuánto nos cuesta a todos y tú le agregas un adicional que aún así mantiene el precio muy competitivo en el mercado porque nosotros tenemos buenos precios para quienes nos ayudan a comercializar. Debo hacer un paréntesis ahí porque en las diferencias tarifarias hay una forma de hacer mucho, mucho dinero. Sin embargo, para eso necesitan ser empresas registradas y ya establecidas. ¿Está bien? Para tener proveedores secretos, proveedores privados, que poco a poco yo les puedo ir enseñando ya en niveles más avanzados cómo acceder a ellos. Y por último, las membresías, que este es el rubro que a mí menos me gusta. La venta de membresías yo no la manejo porque está un poquito manchado, ¿de acuerdo? Hay muy pocas salas de venta de membresías de clubes vacacionales que son legales. Por eso hay demasiadas estafas. Seguro ustedes han visto. Esas personas que en la esquina te paran y te dicen que hagas un raspi gana y te ganaste un fin de semana en Tarapoto, te ganaste un fin de semana en Punta Sal, de la nada, ¿no? Y te dicen, sí, pero ven a la oficina para cobrarlo. Y en la entrada de la oficina te sacan la tarjeta de crédito. Ya, ese tipo de empresas, la mayoría tienen ética muy cuestionable. Entonces, yo no me meto a eso para que no me metan al mismo costal. Aún así, conozco empresas que están metidas en esto y que lo hacen de una manera muy ética y muy buena. Tengo una amiga trabajando en una sala de ventas muy, muy ética. Y también tenemos membresías virtuales, que es mucho más asimilable, más fácil de vender, pero yo honestamente no he entrado mucho en clubes vacacionales porque es un producto que requiere total enfoque. Digamos que si te vas a meter a membresías de clubes vacacionales, lo hagas tal vez de lleno, ¿sí? Pero todo se resume a tres habilidades, ¿sí? Y esto, por favor, si pueden, apúntenlo porque es lo único que tienen que aprender y pueden hacerlo como un checklist. Son tres habilidades que ustedes necesitan. La primera es prospectar, la segunda es cotizar y la tercera es vender. Prospectar es una habilidad a desarrollar. Prospectar responde a la típica creencia de no tengo a quién venderle. Y ese es el mayor problema de la gente. La mayoría de emprendedores no tienen a quién venderle, sobre todo los emprendedores digitales. Su peor reto es no tengo a quién venderle. Y cuando le sale uno, están ahí todos ansiosos y se nota el hambre. Y como se nota, como dicen, el que muestra el hambre no come, no vende. Y se les va y les duele cuando se les va su único prospecto de viaje.
Entonces, una habilidad importantísima acá es aprender a prospectar. ¿Cómo lograr que haya constantemente gente visitando tu tienda, entre comillas, ¿no? Gente preguntando por los viajes, pero de manera constante. Ahora, yo les hago una pregunta. Si tú solo tienes a 5 personas a las cuales le estás cotizando y ya se te cayeron 3 ventas, ya te dijeron que no, te dejaron de cotizar, ¿con cuánta ansiedad cotizas al cuarto? ¿O con cuántas ganas cotizas al quinto? Si ya te chotearon 4. Pero ¿qué tal? Sí, ok, te chotearon 4, pero tienes 50 en cola. Otra cosa, ¿no? Otra sensación, otra emoción. Y al final se trata mucho de nuestro estado de ánimo como emprendedores. Nos tenemos que mantener motivados porque al final es un juego estadístico. Y para que la estadística funcione, necesitamos público, necesitamos aprender a prospectar. Yo les voy a ir enseñando cómo es que vas a prospectar. Primero, tu público cercano, a tu círculo caliente, y cómo ir agarrando un círculo tibio e ir llevándolo poco a poco a que se caliente y te termine comprando. Esa es la primera habilidad, aprender a prospectar. La segunda habilidad es aprender a cotizar. Creo yo que debes primero aprender a cotizar antes de aprender a prospectar, porque si aprendes a prospectar y no sabes cómo atenderlos, va a haber un inconveniente ahí, ¿no? Aprender a cotizar cómo. Tienes que aprender a buscar vuelos. Yo sé que algunos de ustedes aquí saben buscar vuelos, pero tienes que aprender a buscar vuelos en otro tipo de plataformas, no necesariamente en consolidadores, que es muy ventajoso. Pero si ustedes, por ejemplo, no quieren todavía dar un paso a hacer esto de manera muy profesional y quieren ganarse solo un extra, yo les recomiendo que aprendan a utilizar algunas plataformas de búsqueda. ¿Qué plataformas de búsqueda pueden utilizar para ir cotizando vuelos, pero no comprando, solo cotizando? Yo siempre les digo a las personas que les enseño a este tema de los viajes es, utiliza las plataformas como Google Flights o como Kayak para cotizar, no para comprar. Nunca se compra en esas plataformas. Nunca se compra en eDreams, nunca se compra en eDestinos, nunca se compra en Kiwi. Por favor, chicos, si ustedes quieren un buen soporte y no quieren luego tener problemas, no compren ahí. Tal vez alguno de ustedes aquí ya compró y ya tuvo la experiencia, ¿no? Y la tercera habilidad es aprender a vender. Aprender a vender es aprender a hacer preguntas, aprender a acompañar, a desarrollar esa confianza para que ellos te paguen. Las ventas tienen técnicas, tienen una serie de procedimientos. Para tú aprender a vender, no solo necesitas saber hacer preguntas y tener esos manejos de objeciones o esas buenas formas y prácticas, necesitas también un proceso de venta bien estructurado. Y dentro de vender, necesitas, por ejemplo, aprender a precalificar un reto muy grande con el que ustedes se encontrarían si, por ejemplo, no estuviesen aquí, es que van a atender a mucha gente que son sapos, que no van a comprar, discúlpenme la expresión, pero son personas que no van a comprar, que solo están preguntando y te saludan, ¿no? Hola Alonso, oye, ¿y qué tal? ¿Qué paquetes tienes, ah? Desde ahí tú te das cuenta que probablemente no va a comprar, ¿no? O si te dicen, quiero ir, quiero viajar, pero no sé a dónde, medio raro. Muy diferente a alguien que te escriba y te diga, hola Karim, ¿sabes qué? Quiero irme a Punta Cana, somos 2 adultos y 2 niños, mi hija tiene 5 y mi hijo tiene 4. ¿Qué opciones tienes? Ahí se nota que la persona tiene total intención de viajar. Pero yo sé que hay gente que va a viajar por primera vez y no te va a decir eso. Entonces hay una serie de preguntas que hay que hacer a las personas para precalificarlas y no perder tu tiempo o no invertir tu tiempo en alguien que no va a comprar al final. Porque cuando tú cotizas, tú no solo inviertes tiempo, inviertes emoción, esperanza. Yo siempre digo así, yo le meto esperanza, le meto condimento, le meto sal, amor, todo le meto a mi cotización para que salga bonito, la asesoro, todo para que al final no compre. Ya vamos a hablar del servicio también, pero parte de vender es aprender a precalificar. Está bien, me gustaría que se lleven eso por hoy, porque hoy día no vamos a hablar de técnicas de ventas, pero me gustaría que por hoy se lleven la palabra precalificación y les voy a dar al final de la sesión unas cuantas preguntas que permiten precalificar al cliente de una manera muy amable, una manera tranquila y no va a ser chocante para nada y sin ofender a nadie. Pero eso sí, si el cliente no iba a comprar, lo más probable es que no te conteste las preguntas. Y no está mal, está todo bien.
Chicos, acá vienen unas preguntas que uno siempre le hace al cliente cuando te preguntan si tienes viajes, si tienes paquetes, o quieren más información, o quieren precios, o cosas así. Un buen vendedor es el que mejores preguntas hace, no el que más habla. Siempre recuerden eso, un buen vendedor es el que mejores preguntas hace. El mejor vendedor es el que mejores preguntas hace, no el que más habla. Tú como vendedor, porque al final todos los emprendedores somos vendedores, y si tú vas a ser agente de viajes, vas a vender tus viajes. Tienes que hablar 30% y tu cliente tiene que hablar 70%. Nosotros solo hacemos preguntas y después de que contestamos alguna duda, volvemos a hacer otra pregunta, siempre. Porque nuestro trabajo es llevarlo de una etapa a otra, a otra, a otra, hasta el momento de la compra. Es como subir una escalera escalón a escalón. Y los primeros escalones son estos. Si alguien a mí me dice, Cris, ¿cómo estás? He visto que publicas de viajes, he visto tu Instagram, o me recomendaron. Perfecto. ¿A dónde quieres viajar? Cuéntame. Ah, mira, no sé, quiero ir a Punta Cana o quiero ir a Cartagena. Perfecto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué mes estaré viajando? No sé, ¿cuándo me recomiendas? Listo, lo manejamos. Una vez que yo le digo, por ejemplo, te recomiendo que vayas hasta máximo julio porque hay lluvias entre agosto y noviembre, puedes ir también en diciembre. Ahí le pregunto, ¿cuántos viajarían? Sigo con el siguiente paso. Cuéntame, ¿cuántos viajan? Y me dicen, ah, somos 4 o somos 6. Y yo, genial, ¿hay niños ahí? ¿O son todos adultos? ¿Por qué preguntamos si hay niños, chicos? Porque las aerolíneas cobran de 0 a 1 año, 11 meses, una tarifa. De 2 a 11 años, otra tarifa. Y de 12 años hacia adelante, otra tarifa. Las aerolíneas cambian. Los hoteles cambian aún más. Tú necesitas la edad exacta del niño, no un rango, sino exacta del niño, porque el hotel puede cobrar un pelín más, un poquito más, si el niño tenía 7, así el niño tenía 8. Entonces, siempre necesitamos la edad exacta que tiene el niño al momento del viaje, al término del viaje. Eso es importante porque hay gente que me dice, mi hijo tiene 5 años, pero quieren viajar en diciembre y en diciembre el hijo ya cumplió 6, ¿no? O justo cumple 6 años durante el viaje. Entonces, nosotros debemos considerar que el hijo tiene la edad, pero del final del viaje. Y la aerolínea lo va a revisar ahí. ¿Está bien? Y si tú has puesto ahí que tu niño tiene, por ejemplo, 1 año, para no pagar lo que paga en 2 años, la aerolínea lo va a revisar. ¿Está bien? Y te van a cobrar la diferencia. Y por último, hay una pregunta que casi ninguna agencia hace, pero yo siempre hago y la hago cuando no me lo han dicho, porque hay gente que me dice de la nada, sin que yo le pregunte, me dicen, Cris, mira, lo importante es esto. Quiero lo más barato porque eso me pasó hace poco con Maffer, creo que está por acá, ¿no? Con Maffer. Sí, yo. Sí, tú me dijiste, me diste rapidísimo la razón por la cual estaba buscando el viaje. Entonces, todo bien, yo ya sé, eso es lo más importante para mí. Y eso es lo más importante para ustedes. Y acá viene una frase un poco confusa o redundante, pero lo más importante para ustedes es lo más importante para ellos. Se los repito, lo más importante para ustedes es lo más importante para ellos. Entonces, como Maffer a mí me dijo, lo más importante para mí es que sea lo más barato porque tengo que hacer como que score de viajes antes de pedir mi visa a Estados Unidos, yo entendí, perfecto. Vamos con viajes baratos internacionales, así nomás ajustaditos, decentes, pero que puedes hacer dos, por ejemplo, ¿no? Y listo. Pero hay gente que me dice, por ejemplo, tengo un cliente que se llama Edwin, que siempre me compra lo mejor de lo mejor. Y al comienzo yo no podía asumir, y yo no debo jamás asumir que está buscando el precio. Él, por ejemplo, siempre me compra en business. Y ustedes saben que, por ejemplo, un vuelo a Europa en business ya se imaginan cuánto está. Y también los hoteles. Un hotel que para mí puede ser bonito, para él es más o menos. También no podemos proyectar nuestros criterios en el cliente. El cliente tiene sus criterios y tenemos que siempre tener la mente en blanco en ese sentido y no pensar ni asumir cosas. No puedo asumir que no va a poder pagar, por ejemplo. No puedo asumir que quiere lo más barato. No puedo asumir, chicos, que no quiere que le dé todos los tours. Hay muchas agencias, y eso se lo digo, y seguro se van a encontrar con esto muchas veces. Muchas agencias que te dan el paquete solo de vuelo con mochila y con
y con hotel, con desayunos, así al mínimo. ¿Por qué? Porque así el precio se ve más barato. Pero la verdad es que la mayoría de gente, en mi experiencia, prefiere que tú le des todo completito por más que te veas más caro. Estamos cambiando de chip, chicos, porque si nosotros tenemos en nuestra cabeza, va a ser muy caro para él, porque de repente yo no lo puedo comprar en este momento, o yo no lo compraría. Recuerden, tus criterios no son los de él, tus razones no son las de él, y hay que tener mucha, mucha empatía y mucha humildad para no proyectar nuestros criterios en el cliente. Cris, una pregunta. Dímelo. Entonces al cliente, también como una pregunta adicional, hay que preguntarle qué es lo más importante que busca, si Sí, precio, confort o etcétera de cosas. gracias por la pregunta porque es bueno hacer preguntas cerradas, ¿no? Sin embargo, yo en este caso le hago una pregunta abierta. Mi pregunta suele ser, Karin, una última consulta. Para ti, ¿qué es lo que no puede faltar en el viaje? ¿Qué es lo más importante para ti? Yo les digo eso y me responden, mira, la cosa es que mis hijos no se aburran. ¿Me explico? O sea, hay una serie de cosas que te pueden decir, pero siempre pregunto eso. ¿Sí? Hay una pregunta más que está aquí, que es importante de repente, que no la puse, pero es ya de negociación, es antes de que tú des la cotización y antes de que lo evalúen. Yo hago una pregunta sobre quién toma la decisión, pero hay que saber hacerla, porque si tú le dices, no sé, Lutio, ¿y tú tomas la decisión? Suena horrible, ¿te imaginas? No, no podemos hacer eso. Entonces, tenemos que decirle, Lutio, una consulta, ¿hay alguien más quien tú creas que es importante que sepa también esta información? O, Lutio, ¿sueles tomar este tipo de decisiones con otra persona? ¿Hay alguien más con quien sueles tomar este tipo de decisiones? Ahí te van a decir, sí, lo tengo que hablar con mi esposa, lo tengo que hablar con mi esposo. Sí, somos una familia y tenemos que ponernos de acuerdo 18 personas. Digo la cifra exacta porque tengo una venta ahí esperando atascada hace 3 meses de 18 personas, porque no se ponen de acuerdo. Entonces, es importante también saber quiénes toman la decisión, ¿está bien? Para poder ayudar a que la tomen.